Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una preciosa oportunidad la que el Señor me ha concedido en esta mañana y doy gracias al Señor que haya tenido a bien permitirme estar aquí delante de ustedes una vez más para compartir su palabra. Quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y si bien nuestro hermano Javier nos introdujo en una oración antes de exponernos a la palabra de Dios, y también el canto que entonamos antes de comenzar la predicación de la palabra de Dios nos llevó a rogarle al Señor que nos mostrara a Cristo, que revelara su gloria, hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Qué hermosa oración. Sin embargo, yo quisiera que igualmente me acompañara en oración al Señor, porque yo necesito orar al Señor para poder exponer su palabra. Y quiero que me acompañen. Les pido que por favor inclinemos nuestros rostros y vayamos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, nos acercamos a ti hoy en tu día para darte gracias por este precioso privilegio, Señor, de poder exponernos ante tu bendita palabra. Queremos rogarte de todo nuestro corazón que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Muestra tu voluntad, corrige lo que hayas de corregir. Examina, Señor, profundamente nuestros corazones y haznos, Señor, que podamos evaluar nuestras motivaciones, nuestros afectos. Por favor, Señor, ayúdanos, que no salgamos de acá vacíos, que no hayamos, Señor, levantado temprano y venido hasta acá, Señor, únicamente por mera formalidad o por mero formalismo, sino para que tu Espíritu pueda hablar a nuestras almas, Señor. Yo te ruego esto para la gloria de tu nombre, pidiéndote, Espíritu Santo, sé propicio a mí, pecador. Ayuda a tu pueblo y ayuda a tus siervos, Señor. No tomes en cuenta mis maldades y usa tu poder, Señor, que has puesto en este vaso de barro. Te lo ruego para la gloria de tu nombre, Dios bueno, para el bienestar de nuestras almas, en los méritos de Cristo el Salvador. Amén. El capítulo 40 del libro de Isaías da inicio a la segunda parte de este libro profético. Y esta segunda sección difiere de la primera en varios aspectos. Por un lado, tiene un estilo distinto, a tal punto que algunos comentaristas se inclinan a pensar que el autor de la primera parte de los capítulos del 1 al 39 no es el mismo autor de los capítulos del 40 al 66, cosa que no es verdad. Pero el estilo es tan diferente que sucede este tipo de situaciones en las que los comentaristas piensan de esa manera. Mientras en la primera encontramos relatos históricos, entre otras cosas, en la segunda parte consiste principalmente en mensajes directos de parte de Dios para su pueblo, profecías directas. En la primera parte, varias veces se menciona a Isaías como aquel que recibía los mensajes que tenía que dar al pueblo de Dios, pero en la segunda parte no se menciona el nombre del profeta ni una sola vez.
Otra diferencia de esta segunda parte del libro es que las profecías anteriores eran de carácter local y temporal en su alcance, y en el caso de las profecías de la segunda parte pertenecen a un futuro lejano y son de carácter e interés universal. La primera parte consiste principalmente en reprensiones de parte de Dios para su pueblo, anuncios de juicios venideros, denuncias contra el pueblo, mientras que la segunda parte se destaca más por las bendiciones que se prometen, en especial en aquellas que se refieren más específicamente al Mesías. Y aunque en la primera parte encontramos muchas profecías relativas o referentes al Señor Jesucristo, en la segunda parte, Cristo y su Evangelio abundan mucho más. Lo que hace que la mayor diferencia entre ambas partes de este libro profético sea su carácter, su esencia, siendo la parte segunda del libro de carácter profundamente mesiánico. Tal es su carácter mesiánico que esta segunda parte del libro de Isaías tiene su inicio con una buena nueva, la buena nueva del Evangelio. Una buena noticia que comienza como comienzan la mayoría de los evangelios. Verso 3 del capítulo 40 dice de la siguiente manera: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad en la soledad calzada para nuestro Dios. La mayoría de nosotros podemos identificar estas palabras con facilidad. Y diríamos, cualquiera de nosotros, estas palabras fueron dichas por Juan el Bautista como precursor del camino que habría de prepararse para el Mesías. Pero también, de manera muy interesante, al final de la segunda parte del libro termina con similares palabras a las de Apocalipsis, capítulo 22. Y es que Isaías 66, 22 dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y es justo acá donde inicia esta segunda parte del libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, que deseo exponer el mensaje de la palabra de Dios. En un sentido general, este capítulo 40 podría dividirse a modo de bosquejo de la siguiente manera. Sigan conmigo allí, ya que están con sus Biblias abiertas. En los versos 1 y 2, Dios manda que se consuele a su pueblo con las buenas nuevas de redención futura. En segundo lugar, en los versos de 3 al 5, las buenas nuevas son anunciadas por una voz en el desierto. En tercer lugar, en los versos del 9 al 11, una promesa de felicidad que traerá esta redención. En cuarto lugar, la soberanía y el poder que efectúan esta redención en los versos del 12 al 17. En quinto lugar, el triunfo de este Dios sobre los ídolos y la necedad de los idólatras en los versos 18 al 26. Y por último, la reprensión al pueblo de Dios por sus temores y el ánimo a confiar en el Señor en los versos del 27 al 31. Y con la ayuda del Señor quisiera que meditásemos brevemente en el primer encabezado de la división de este capítulo, donde Dios manda al profeta a consolar a su pueblo con las buenas nuevas de redención. Antes de hacer la lectura del texto, quiero exponerles mi intención en esta mañana al compartir justamente este pasaje en particular. Durante las conversaciones con muchos de mis hermanos en el transcurrir de este último año, pude notar que además de la dura circunstancia que vivimos como nación, la cual ya es para todos nosotros motivo de tristeza, en ocasiones de desaliento y de mucho pesar, también pude notar que muchos han estado profundamente afectados por sus propios pecados y por los pecados de otros hermanos que han estado débiles en la fe y en su amor y en su devoción por el Señor. O peor aún,
por el caso de algunos que coquetean con la apostasía o el abandono de la fe, o más triste aún, por otros que ya han negado la fe y ya no están entre nosotros y no tenemos más comunión con ellos. Es mi ruego al Señor, hermanos, que Dios use su palabra en esta mañana para fortalecer a los débiles, consolar a los afligidos y traer refrigerio a nuestras almas, así como salvación a aquellos que no han creído. Sin más nada que agregar, les pido que me acompañen a nuestro pasaje. Leamos los versículos 1 y 2 que dicen de la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En primer lugar, vemos que Dios manda a consolar a su pueblo. Este es mi primer encabezado de este sermón, que tiene por título Consolad a mi pueblo. Dios manda a consolar a su pueblo. El Dios de toda consolación, con tiernísimas y dulces palabras, da una orden enfática con el propósito de que su pueblo tenga toda seguridad, escuchen bien, toda seguridad, pues Él desea que reciban de Él la consolación que solo Él puede darles. Solo Él puede darnos tal consolación. La palabra en hebreo traducida por Reina Valera como consolaos o consuélense tiene un sentido imperativo, por lo cual otras versiones prefieren traducirla como consolad. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. El sentido en el original es que Dios hace un enfático llamado a sus profetas y ministros, diciéndoles: consuelen, consuelen a mi pueblo. El Señor repite el encargo que les daba a sus siervos, no porque ellos no tuvieran la disposición para cumplir, sino porque muchas veces las almas del pueblo de Dios rechazan el consuelo de su Salvador. ¿Sí? Tal como David dijo en el Salmo 77:2, mi alma rehusaba ser consolada. O como dice Lamentaciones 3:17, en las palabras del profeta Jeremías, mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Por tanto, los ministros a menudo tienen que repetirle al pueblo de Dios lo que Él dice para su consuelo, a fin de que confíen en Él y de que la verdad de Dios penetre sus mentes y llegue a lo más profundo de sus corazones. Ahora quisiera señalar y enfatizar que este consuelo se le promete y se le da exclusivamente a un pueblo en específico, al pueblo de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Haciendo una distinción clara entre el pueblo de Dios y aquellos que no le conocen. En el mismo libro de Isaías, el mismo Señor dice: no hay paz para el impío, dijo el Señor. No hay paz para el impío, dijo el Señor. Y puede que alguno que nos visita se extrañe con esta palabra impío y le parezca demasiado ofensiva. Pero, ¿qué es un impío? Es uno que no practica la piedad. Es decir, uno que no teme a Dios, que apenas vive para sí mismo según sus propios caminos. Pero Dios hace una marcada diferencia en el texto, cuando dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Como los llamó el mismo Señor en Malaquías, mi especial tesoro. Y a este pueblo que el Señor se refiere, es el único en toda la tierra que puede recibir esta clase de consuelo. Hermanos, el privilegio es muy alto. Somos el único pueblo de la tierra, no marcado por
nomenclaturas de naciones, sino integrado por muchas naciones que puede recibir este mensaje y recibir consolación de parte de Dios. Este pueblo no recibió este mensaje porque ellos lo merecieran, sino porque Dios había decidido amarles entrañablemente por la eternidad. Fue Él quien lo eligió y Él se goza en llamarlo mi pueblo. Siendo su relación con este pueblo única y diferenciada entre todos el resto de los habitantes de la tierra. Pero si seguimos leyendo, veremos que Dios da detalles sobre la manera en que Él quiere que su pueblo fuera consolado. Primero vamos a tratar la manera en la que Dios quería que su pueblo fuese consolado. Verso 1 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces. Fíjense, hermanos, el Señor no quería que su palabra volviera a Él vacía, sino que lograra el propósito que Él había destinado para su pueblo. Por eso, Él llama a sus siervos a hablar al corazón de su pueblo. El Señor quería que su consuelo viniera en palabra y en poder, que penetrara los corazones y que trajera el consuelo que ellos necesitaban. Y con este fin, Él le dice a sus profetas que le dijeran al pueblo en voz alta, a modo de proclamación, a fin de llamar la atención de ellos. Y les dice: decidle a voces, decidle a voces. El Señor no dijo: susúrrenselo al oído, sino díselo a viva voz. Díselo a viva voz. Versiones modernas de la traducción de las Escrituras dicen: grítenles, grítenles, grítenle a mi pueblo que solo yo puedo darles el consuelo que ellos necesitan. Mi mensaje es un mensaje glorioso y lleno de consuelo para mi pueblo, y yo no quiero que en medio del bullicio del mundo y de los afanes en que viven dejen de oírme. Por tanto, grítenselo, díganselo a toda voz, anúncienle mis palabras de consuelo a mi pueblo, pues yo deseo que ellos sean consolados con toda consolación. Ahora, si Dios con tanta urgencia y tan encarecidamente envía a sus profetas a consolar a su pueblo, era porque eso era justo lo que ellos necesitaban. Pues el Señor siempre obra para el bienestar de su pueblo. Amén. Pero fíjense bien, capítulo 36, si quieren me acompañan allí. El contexto inmediato es que Asiria había invadido a Judá. El pueblo había sufrido una gran calamidad. El reino asirio Sennacherib había tomado Judá. Y aunque el pueblo estaba angustiado por la presente situación política y económica, deseando una intervención divina de tipo temporal, Dios les envía otro tipo de ayuda. Si bien el pueblo esperaba un consuelo de tipo temporal o terrenal, Dios decide enviarles un consuelo mucho mayor de tipo espiritual. Por lo que podemos afirmar que ese es el tipo de consuelo que ellos necesitaban, pues Dios no se equivoca, ¿verdad que no? Dios les envía un consuelo mucho mayor. El consuelo que Dios les envía es para calmar otra clase de angustia. No era la angustia causada por la pérdida de sus bienes temporales, sino la angustia causada por sus pecados y el gran peso de su culpa. La clase de angustia que conoce todo verdadero hijo de Dios cuando peca, o peor aún, cuando vive bajo la opresión de un hábito pecaminoso o sufre por algún pecado que no ha confesado. La clase de angustia que experimentó David y expresó con lujo de detalles en el Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, mi pecado
Mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Hermanos, aquellos que han sentido el peso del pecado sobre sus hombros, saben bien que no hay tiranía, no hay presión económica, ni enfermedad, ni dolor físico que se compare con la angustia que el pecado trae a un alma convicta de pecado. No hay tiranía, no hay situación económica, no hay enfermedad terminal que se compare con el dolor que el pecado produce en el alma de aquel que ha sido convencido por el Espíritu Santo de que ha vivido de espaldas a Dios. No la hay. Como dijo un siervo de Dios una vez, el pecado y el creyente no son compatibles. Puede que estos se encuentren ocasionalmente, pero nunca podrán vivir juntos en armonía. Siempre habrá un profundo dolor en aquellos que aman a Dios y han sido vencidos por el pecado circunstancialmente. Para el verdadero creyente, el pecado es detestable. Y aunque en ocasiones se halle profundamente atraído por él, debido a su naturaleza pecaminosa, su enemistad con él siempre estará presente. Y si en algún momento tiene parte con el pecado, aunque pueda parecer delicioso al momento, cuando el Espíritu Santo le redarguye y convence, se da cuenta que en vez de una deliciosa comida, estaba comiendo excremento mismo. ¿No le ha sucedido esto alguna vez? Es debido a esta realidad interior en el creyente que Dios mandó que se le diga a su pueblo a modo de consuelo: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su pecado es perdonado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Hermanos, en la circunstancia en la que el pueblo se encontraba, muchos de ellos estaban esperando una liberación temporal. Sin embargo, Dios les estaba declarando que la liberación que Él les había concedido era de carácter espiritual y eterno. Y que dicho consuelo, que el consuelo que se recibía de estas verdades, del perdón de sus pecados, de haber sido quitada la iniquidad delante de Dios, que les impedía entrar ante la presencia de Dios, había sido quitada por Cristo. En este caso, Dios estaba declarando al pueblo de Israel que el mismo Mesías vendría a libertar a su pueblo. Es un anuncio profético de lo que nosotros gozamos hoy en la era del Evangelio. ¿Cómo no habremos de gozarnos con esto? ¿Cómo no sería esto, o cómo no será esto para nosotros de consuelo o de consolación? Lo primero que el Señor manda que se les diga a su pueblo a modo de consuelo es, ya hablando, aparte de la manera, hablamos de lo que el Señor les dice: que su lucha ha terminado. Su lucha ha terminado. Por el contexto en el que encontramos estas palabras, con seguridad podemos aseverar que esta no era la lucha de la cual ellos deseaban ser librados. Ellos deseaban con seguridad una libertad temporal, inmediata del rey asirio, del cautiverio al cual ellos estaban exponiendo a ser llevados nuevamente. Y así nosotros también en ocasiones deseamos más ser librados de los tiranos que gobiernan nuestra nación, o de cualquier otra clase de aflicción temporal que nos aflige, que del peso del pecado que nos hiere y nos oprime.
Cuando a causa de la naturaleza divina de la cual hemos venido a ser partícipes según el apóstol Pedro, nosotros deberíamos desear ser desvestidos de la corrupción y ser vestidos de incorrupción. Esta semana pasada me dirigía yo con mi esposa saliendo de la urbanización y íbamos caminando hacia el centro comercial Diga Center, y yo le decía a ella que podía comprender, no quise hacer ningún comentario, mis hermanos lo compartieron el viernes de oración, Luis Armando y mi hermano Carlos dieron unas palabras acerca de esta realidad, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo le decía a mi esposa, amor, si no fuera por la obra del Señor y por lo que creo que el Señor me ha llamado a cumplir, y porque me entristecería mucho verte a ti sola y a Andrea, a ti viuda y a ella huérfana, quisiera ya estar con el Señor. No por causa de la situación presente, sino por lo que la palabra de Dios dice, que estar con Cristo es mucho mejor que estar acá. Ser desvestido de la corrupción de mi propio corazón y de mi pecado. Lamento profundamente, le decía a mi esposa, todas las veces que me encuentro fallándole al Señor, pecando contra el Señor. Y deseo ser desvestido de esta morada temporal, de este cuerpo temporal, y ser revestido de uno que es eterno, que es inmortal. Ser librado de este cuerpo mortal para ser vestido de inmortalidad. Nosotros que hemos sido participantes de la naturaleza divina deberíamos desear más la patria libre que se encuentra en los cielos más que nuestra patria libre en la tierra. Muchas son las veces en las que nosotros nos encontramos más orando por la libertad de nuestra nación que por la realidad ya consumada de Cristo viniendo en gloria a juzgar las naciones y diciendo Maranata, Cristo viene, ven Señor Jesús, como dice el Apocalipsis, como dice la iglesia en el Apocalipsis. Te amamos, Señor, ven, ven, te anhelamos. Es así que Dios declara a su pueblo que su lucha ha sido terminada. Y aplicando estas palabras a nosotros que vivimos después del Calvario, podemos entender que se refiere a nuestra lucha con Dios antes de nuestra conversión. Hermano, ¿usted recuerda cuando usted vivía según sus pecados? Cuando usted se gozaba en sus deleites y vivía de espalda a Dios. Nosotros, al igual que los demás, éramos enemigos de Dios por naturaleza. Estábamos en guerra con Dios y en contra de todos sus mandamientos. Nos oponíamos a ellos porque estos revelaban el carácter santo de Dios y nos impedían hacer lo que nosotros libremente deseábamos hacer. Nos oponíamos a ellos porque nos condenaban. Luchábamos contra el conocimiento que teníamos de Dios, aunque fuese muy pequeño. Algunos hasta luchábamos contra la verdad de la existencia de Dios, aun cuando nosotros mismos no podíamos negarla. Y todo esto porque deseábamos que Dios no existiera. Deseábamos que Dios no existiera. Y aunque no tenemos el valor de decirlo hoy abiertamente, tal vez algunos, eso era lo que había en nuestro corazón. Al igual que los impíos, decíamos, como dice el Salmo 14, verso 1, dice el impío, en su corazón no hay Dios. Pero pronto descubríamos que tales esfuerzos resultaban inútiles. Y de nuevo recordábamos que éramos, tal como la Biblia nos describía, impíos perdidos sin esperanza. Pero cuando el Señor Jesucristo nos salvó, nuestra lucha terminó para siempre. Para siempre. Tan pronto Él obró por su Espíritu en nuestros corazones, nos redimió
y así nosotros entregamos nuestras almas a Él para nunca más volverlas a tomar. Él infundió en nuestros corazones un temor filial como nuestro Padre Celestial. Y es verdad que aún habiendo nacido de nuevo, la lucha continúa, pero ya no contra Dios, sino contra su adversario, sino contra nuestra carne, sino contra el mundo, los cuales adversan a Dios. Por lo cual San Pablo dice claramente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. También dice el autor a los Hebreos: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Si bien nuestra lucha parece interminable y agotadora, debemos luchar con la esperanza de que vendrá el día cuando nuestro Señor venga por su iglesia, en el que oiremos para nuestro eterno consuelo: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Pero hay algo mucho más glorioso que el hecho de que Dios haya dicho que nuestra lucha ha terminado. Y es lo próximo que Dios manda que se le diga a su pueblo como base para su consuelo. Díganle a voces, grítenle que su iniquidad ha sido quitada, que su pecado ha sido perdonado. Ahora, la bendición mayor no es tanto el alivio que da al alma el saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, sino el saber que Dios ya no nos ve como culpables delante de su santa presencia y que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la fe en su Hijo amado, Jesucristo. En palabras del mismo Pablo, tenemos paz para con Dios. ¿No trae consuelo a nuestra alma? Hermanos, no hay consuelo que se compare a eso. Podemos ser librados de gobernantes malvados, podemos ser sacados de una situación económica compleja, podemos ser curados y librados de la muerte, de una enfermedad terminal, pero ninguna de esas cosas se compara con el consuelo y la verdad de que nuestros pecados han sido perdonados eternamente en Jesucristo. Tus pecados, amado hermano, tú los conoces bien, cuán horrendos y hediondos son delante de la presencia de Dios. Yo conozco los míos. Y saber que Dios los ha perdonado en Cristo, hermanos, no tiene comparación. Es un consuelo que sobrepasa todos los deseos y todos los afectos de mi corazón. No hay nada que mi alma pudiese desear más. Yo mismo no lo hubiese, ni usted tampoco, planeado mejor de la manera en que Dios lo planeó. Dios nos hizo seres eternos. Y no hay nada que pueda anhelar más un alma que el perdón de sus pecados. Aún los impíos, aún los que no temen a Dios y no obedecen al Evangelio, en el día en el que Cristo venga a juzgar las naciones, ese será su mayor deseo. Y no lo gozarán. No lo obtendrán. Y nosotros lo hemos recibido de pura gracia. De pura gracia. Si esto no es suficiente, estas no son las únicas palabras de consuelo que encontramos en nuestro texto. Hay algo más, algo demasiado grande que brota de la fuente inagotable del amor divino. Ya el Señor nos ha dicho cosas gloriosas. En primer lugar, que nuestra lucha con Él ha terminado. En segundo lugar, que nuestro pecado es perdonado. Y además,
que nuestra iniquidad ha sido quitada. Pero ahora dice algo en el mismo modo, algo asombroso. A viva voz, consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Háblenle el corazón a Israel, a Jerusalén, y díganle a viva voz que su lucha ha terminado, que su pecado es perdonado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El doble por todos sus pecados. En cuanto a percibir el doble de algo que no merecemos, pensamos. Si fuera el caso de Job, a quien el Señor le dio el doble de todo cuanto Él en su soberanía le quitó, sería más fácil de entender. Pero cuando se trata de nosotros, de quienes no se dice la Biblia que somos perfectos y de carácter completo, que hayamos recibido de parte del Señor el doble por todos nuestros pecados, eso no es fácil de entender y de asimilar. Y allí la gracia brilla con mayor resplendor, porque nosotros no le hemos dado absolutamente nada al Señor para que Él nos dé el doble, sino que lo único que hemos contribuido ha sido nuestros pecados. Nuestros pecados, hermano. ¿Hay algo que usted haya hecho en pro de su salvación? Sí. Mis pecados. Mis pecados, horrendos pecados delante de un Dios lleno de gracia, que quiso por gracia salvar a tan vil pecador. Cuando el Señor dice que hemos recibido el doble por todos nuestros pecados, realmente usa un lenguaje figurativo con el que describe que lo que hemos recibido del Señor al perdonar nuestros pecados sobrepasa infinitamente lo que nuestros pecados podrían darnos, alcanzar o merecían. Y es que junto con nuestra redención se nos han sido añadidas muchas bendiciones sin igual. Cosas que nuestros pecados jamás nos hubieran permitido disfrutar, como por ejemplo, la adopción como a hijos, la santificación, la justificación, lo que deriva en nuestra paz con Dios, el libre acceso a su trono, fuente inagotable de perdón en la sangre de Cristo, la morada de su Espíritu Santo en nosotros, la gracia santificadora y fortalecedora del Señor y muchas otras gloriosas gracias y bendiciones que tenemos en Cristo. Como bien lo imprimió el Espíritu Santo en puño y letra del apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuán maravillosa es la gracia de nuestro Salvador. Cuán maravillosa la gracia de nuestro Padre que nos ha traído a Él con cuerdas de amor como a hijos. A los que hemos creído en Cristo, Él nos ha dado el doble por nuestros pecados. Qué cosa gloriosa e incomprensible para nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio. Humilla al hombre, muestra la realidad de nuestro perverso corazón y exalta la bendita y maravillosa gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vino todo este consuelo a nosotros? ¿Cómo puede un Dios santo consolar a pecadores rebeldes? Porque se cumplieron las palabras que continúan diciendo nuestro texto en el verso 3 al 5. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor
habla. Estas palabras tuvieron su fiel cumplimiento en aquel que hemos venido a adorar en esta mañana, a Cristo el Señor. Fue por Él y por lo que Él hizo que Dios puede consolarnos con las palabras de nuestro texto. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Finalmente quisiera invitarles a considerar algunas implicaciones de nuestro texto. En primer lugar, el oficio pastoral. Todos aquellos que han sido llamados al oficio pastoral o que por razones de la providencia ejecutan tareas relacionadas con el oficio, están llamados a consolar constantemente al pueblo de Dios. Este consuelo reposa en las maravillosas obras del Señor en favor de su pueblo. Es un deleite, hermanos, para todo aquel que ha sido llamado a este bendito ministerio, declarar los portentos y las maravillas de nuestro Dios. De la misma manera que era un deleite para los profetas, aunque muchas veces ellos se encontraban en lucha consigo mismos porque no deseaban hacerlo por diversas razones, principalmente por la impiedad que había en el pueblo. Al fin y al cabo, ellos no vivían para otra cosa, ni disfrutaban otra cosa más que hacer esta tarea. Dios mismo es quien demanda que su pueblo sea consolado por medio de dichas obras. Por tanto, es un deber, pero también un hermoso privilegio que se les ha concedido a hombres ordinarios de parte de un Dios extraordinario. Hombres ordinarios de parte de un Dios extraordinario. Amado hermano, tú que has sido llamado por Dios para pastorear su rebaño, sea que ya estés debidamente ordenado o sea que anheles serlo, se te ha conferido un hermoso privilegio, el cual no debes descuidar. En virtud de tu llamado, recuerda consolar a la grey de Dios, en la cual Dios te ha puesto por obispo o te pondrá por obispo, con las maravillosas y portentosas obras a favor de su pueblo. Si aún no estás en el ministerio ordenado, no te canses de hacerlo. Hazlo con tu familia, hazlo en tu casa, hazlo con tus amigos y hermanos en Cristo. No te detengas. Dios ha puesto ese ardor en tu corazón. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. En segundo lugar, quisiera hablar al pueblo como beneficiario de dicho consuelo, a ustedes. Amados hermanos, en virtud de nuestra vocación y elección, abracemos con profunda gratitud el consuelo que como a hijos se nos da. No menospreciemos las obras del Señor comparándolas con el tipo de consuelo que desearíamos recibir, sea temporal, físico, emocional o económico. Regocijémonos y descansemos con el maravilloso consuelo que se nos ofrece hoy, a saber, el fin de nuestra lucha con Dios, la garantía del final presente y de nuestra lucha contra el pecado, el diablo y el mundo, el perdón de nuestras iniquidades y nuestros pecados y las incontables y maravillosas bendiciones y gracias concedidas por Cristo en retribución por nuestros horrendos pecados. Hermanos, si nosotros no tenemos con esto y no hallamos en esto consuelo, nosotros deberíamos examinar nuestro corazón, como dijo Pablo a los hermanos en Corinto, y examinar si verdaderamente nosotros estamos en la fe. Por último, a los incrédulos e impíos que aún no temen a Dios y no han entregado su vida a Cristo. Queridos amigos,
¿Sabe Dios cuánto deseo que seas salvo de la ira de Dios? Él vendrá y juzgará al mundo con rectitud. Y déjame decirte que esa salvación está en Cristo. Esa salvación está en Cristo. ¿Sabe Dios que quisiera, querido amigo, que te sintieras atraído a Él por quien Él es? Sí, en primer lugar por quien Él es, y no solamente por lo que puedes recibir de Él, sino porque Él es digno de ser obedecido y reverenciado por todos los hombres. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Sin embargo, para tu bien, escucha esto, los beneficios no están separados del benefactor. Los beneficios no están separados del benefactor. Una vez que cada pecador reconoce sus pecados delante de Dios y abraza por fe a Jesucristo y la obra que hizo en el Calvario y viene a amar a Dios, cuando vienes a amar a Dios, todas estas bendiciones e infinitas bendiciones más que tal vez no alcanzarían cientos de sermones en expresar, son tuyas por la fe en Jesucristo. Son tuyas por la fe en Jesucristo. Pero debes abandonar tus pecados. Debes someterte a Él en reverencia. Debes amarle, obedecerle, servirle. Desear ser uno con el pueblo de Dios. De lo contrario, si permaneces en tus pecados, escucha bien, morirás y no habrá consolación para ti. No habrá consolación para ti ni en esta vida ni en la venidera. Ruego al Señor que venza tu obstinación y puedas colocar tu corazón en sus manos para el perdón de tus pecados. Por último, hermanos, les pido que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos de 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 5. Pablo tenía un entendimiento muy claro de quién era su Señor, de quién era el Dios a quien Él servía. Quiere el Señor concedernos esa gracia, esa profundidad en nuestra fe, que muchas veces es tan superficial, tan llana, tan pequeña. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. En Cristo hay consuelo. Hermano, no tenemos excusa para andar angustiados, cabizbajos y deprimidos. Angustiados, porque en Cristo tenemos un consuelo que no se compara a ningún otro consuelo que nosotros podamos experimentar en esta vida presente. Pablo mismo dice, y qué precioso, porque es bien sé, hermano, y usted también lo sabe, que todas las cosas que usted ha experimentado en angustia, sufrimiento, padecimiento, hambre, tal vez no desnudez como los apóstoles, ¿verdad? Pero en persecución, en un sentido diferente a la persecución que ellos sufrían, etcétera, etcétera, siempre trae anécdotas y testimonios que nosotros podemos usar por la gracia de Dios para traer consuelos a otros, ¿verdad que sí?
Pero si aún nosotros fuéramos de aquellos que nos va tan bien, que no sufrimos mucho, dice claramente que nuestro consuelo abunda por medio de Cristo, porque nosotros merecíamos el infierno lo mismo que los demás. No se nos olvide nunca, nosotros merecíamos el infierno lo mismo que los demás. Y si no tenemos suficiente sufrimiento, si no teníamos suficiente sufrimiento en esta vida presente, en la porvenir tendríamos una eternidad en el infierno. Y Dios nos ha librado por medio de Jesucristo de este sufrimiento. En Cristo hay consuelo. Hay consuelo en Cristo Jesús. Oremos. Oh Señor, queremos pedirte, por favor, he dicho muchas cosas. Tal vez mis hermanos durante la semana no las recuerden todas. Pero deseo, Señor, que ninguno de ellos se vaya de aquí sin tener en sus mentes y llevar marcado en sus corazones que tú nos has enviado al Consolador. Enviaste a Cristo mismo como el consuelo para el perdón de nuestros pecados y enviaste al Consolador a morar ahora en nosotros. Oh Dios, gracias, Señor. Qué cosa hermosa, qué privilegio tan grande, Señor, el cual nosotros menospreciamos constantemente, poniendo la mirada en esta tierra. Por tanto, Señor, por esta razón, Pablo mismo decía a los hermanos en Colosas: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, permítenos, por favor, vivir la vida cristiana de verdad, Señor. En toda su plenitud, que podamos ser consistentes, Señor, en aquello que confesamos, que podamos practicarlo. Porque mucha teoría, Señor, envanece, nos enorgullece y nos lleva a pensar, de hecho, en ocasiones que somos mejores que los demás, en algún sentido. Pero líbrenos tu gracia, Señor, de pensar así de nosotros mismos, y recuérdanos siempre, Señor, que lo que nosotros merecíamos era la eternidad separados de ti, el infierno mismo, y que por pura gracia, Señor, nos has consolado con el perdón de nuestros pecados, la reconciliación ahora contigo y el acceso a tu trono por la eternidad. Bendito sea tu nombre. No quiero decir más, Señor. Que tu Espíritu y tu palabra cumplan el propósito por el cual ha sido enviada. Los méritos de Cristo.